Esto es El Agasajo. El Agasajo. Con Jesús Rosas y Alam Sarmiento. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Bienvenidos una vez más al programa del Agasajo aquí en solirradio.com desde la cabina, desde esta bonita cabina que está en el mero centro de Torreón, en la calle Rayón. Quien no la conozca, quien no conozca esta casa, la Casa de la Rayón, definitivamente tiene que darse la vuelta, caminar un poco más su ciudad y conocer una de las piezas arquitectónicas más bellas y significativas de este lugar. Aquí ha habido incluso bastante actividad de muchos tipos, educativa, ha habido cuestiones de meditación, de espiritualidad, así que ahora nosotros la ensuciamos un poquito con El Agasajo, que es un programa de teatro, arte y cultura, en donde básicamente de lo que tratamos de hablar es de aquello que hacemos nada más porque sí. Lo hacemos porque no podemos dejar de hacerlo, porque nos gusta, es más, pagaríamos por hacerlo, de hecho pagamos por hacerlo, pero bueno. El día de hoy tampoco está mi compañero Jesús Rosas. Desgraciadamente alguien tiene que trabajar y es él. Saludos para Cristian de la Fuente, el señor de los controles. Gracias, señor, el señor misterioso que nunca nadie va a conocer. Si quieren que revelemos su identidad, por favor, ayúdennos a conseguir miles de likes así capitalistamente y que mucha gente le dé like y que se suscriba al canal y que nos hagamos hiper famosos de la imagen, de la maldita imagen que nos atrapa. Por ahora, entonces estaré solo aquí en la cabina, pero no tan solo, porque el día de hoy, y fíjense que luego la vida es muy extraña, vamos a continuar una plática que ha sido una plática larga, podría decir yo una plática casi trágica de 7 días, es decir, como antes las tragedias que duraban 7 días y 7 noches. Esta plática inició, ustedes no lo sabrán, pero aquí en las redes sociales y en todo este mundo del internet el tiempo es extrañísimo. Y esta plática empezó de verdad hace bastantes horas y se ha ido extendiendo a lo largo de la vida. Han pasado muchas cosas, estuvieron a punto de hackear mi tarjeta, mucha gente pasó por la cárcel, en fin, no haré más comentarios acerca de eso, pero en verdad me da mucho gusto tener otra vez la oportunidad, el pretexto a partir del accidente de seguir platicando con una persona que tenía muchos años de no poder ver, de no poder dialogar y que independientemente de ese tiempo percibo que hay unas resonancias de las cuales tal vez hablemos hoy y que hace 12 años, si no estoy mal, empezaron a cruzarse. En la cabina de solirradio.com hoy tenemos aquí en El Agasajo a una persona muy importante para las artes visuales, pero también muy importante en la reflexión de lo que implica el contexto, creo yo. Eso es lo que yo pienso. Tenemos aquí a una persona que ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar el arte visual. Y en sus piezas logramos ver, o digamos su investigación, su trayecto, esa inquietud lo ha ido llevando básicamente a preguntarse qué es el silencio o cómo puede suceder desde el arte visual. Desde la disección, la síntesis y la abstracción, explora el paisaje, los límites del dibujo, entre el dibujo, la pintura y la escultura. Sus piezas se ofrecen como un puente entre lo orgánico, lo geométrico, lo artificial, entre la naturaleza y uno mismo, entre el interior y el exterior. Entre invitar a la introspección o detenerse y observar. Se relaciona con el silencio y apuntan a estados que van desde y para este lugar. Y cómo eso está relacionado con las ideas y con todo el mundo. Bueno, en fin. En el día de hoy, una vez más, aunque para usted sea la primera, eso es algo que me gusta de estas malditas estructuras digitales. Tenemos aquí en la cabina de solirradio.com a mi queridísimo Antonio Castañeda Ortiz. Antonio, buenos días una vez más. Aplausos. Buenos días. O silencio, Juan. ¿no? Buenos días, un minuto de silencio. El hombre de la cabina. El hombre de la cabina.
La porra le saluda al hombre de la cabina. Sí. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Antonio, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues sigamos platicando, Antonio. Creo que la vida quiere que platiquemos un poco más. 3 veces. 3 veces. Bien, encantado. Agradezco la invitación a tu programa y a Soliradio por considerar. Pues bueno, desde la vez pasada que nos juntamos a platicar, por ahí salieron algunos temas y el primero al que yo quisiera abordar es que me parece pertinente pensar, hablar, intentar balbucear tal vez el tema del silencio, ¿no? Y mira que además ahora ya estamos más cercanos a una época en donde es lo que menos tal vez hay, ¿no? En pláticas anteriores que hemos tenido hablábamos de que el silencio no necesariamente es la ausencia de sonido, sino el exceso de ruido en el que día a día estamos metidos y que a veces ya ni siquiera lo percibimos. Para ti, desde este trayecto que empezó hace ya bastantes años, ¿qué implica para Antonio revisitar el silencio? Incluso pensando en que hace una semana que lo hablamos, tal vez estaba colocado en un lado y hoy aparece de otro, ¿no? ¿Qué implica el silencio antes de meterlo en el arte, en la vida para Antonio? Pues es el lugar desde donde puedo despegar, ¿no? Despegar en el sentido no hacia afuera, sino hacia adentro. Estar presente en el aquí y en el ahora. Es complicado hablar del silencio porque el lenguaje por sí mismo no tiene los elementos para poder describir algo que es inefable, algo que es intangible, algo que incluso puede ser prácticamente imposible, ¿no? Aquella charla que teníamos, platicábamos de un experimento que hizo John Cage, perdón, sobre el silencio. Incluso él se metió a una cabina de silencio y descubrió que el silencio no existe, pues, ¿no? Que es más bien una metáfora de introspección, de poder tener calma y silencio mental o silencio espiritual. En ese sentido es donde yo busco el silencio. Obviamente trato de reflejarlo en mi obra y ahí es donde surge el blanco. O sea, la mayor cantidad de mi obra o gran parte del cuerpo de obra que produzco tiene el tono blanco como motivo, como característica. Ajá. Y es una metáfora del silencio al final de cuentas. Esto que dices me parece muy interesante y de verdad desde la charla anterior me dejaste pensando muchísimo, porque justo pensar que solo podremos acercarnos al silencio desde la metáfora, ya hay un buen de implicaciones ahí que me parecen muy ricas, muy interesantes, pero además muy estimulantes para el pensamiento, porque finalmente creo que estamos en una sociedad en la que continuamente queremos que todo sea como definible, tangible, exacto, preciso. Y creo que la metáfora es algo que la humanidad ha generado, ha creado, no sé cómo llamarlo, ocurrió en la humanidad, nuestra capacidad de hacer metáforas. Y entonces me parece que es algo distintivo del ser humano. Digo, no sé, a lo mejor otros entes lo pueden hacer, pero nosotros evidentemente sí. Entonces, pensar que el silencio es algo al cual podemos acercarnos desde la metáfora, y que la metáfora tiene su peso, es decir, que el asunto de que haya ausencia de sonidos o que no haya la posibilidad de ausencia de sonidos no implica que no nos podamos acercar. Me parece que nos coloca en un terreno que es donde yo pensaría que podrían estar más las artes. No en ese terreno de lo que hay que hacer, de lo definible, de lo correcto, de lo que es binario y si es sí o no, o está partido, sino de ese lugar como borroso, de ese lugar inestable, de ese lugar que todo el tiempo se está moviendo. Entonces, desde la vez pasada que dijiste, claro, pues es que nos podemos acercar a él como metáfora. Eso me parece un planteamiento interesante y a la vez rudo, ¿no? Porque pareciera que estamos tras algo inalcanzable. Pues sí, como metáfora es como bueno, aclaro, ¿no? Que el silencio, o sea, definirlo es insisto que es muy complicado. Solo se puede abordar a partir de la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, mi experiencia con el silencio es que puedo ir con él en pleno tráfico, pues, ¿no? Porque el silencio también es una especie de
de estado en el cual yo decido que el caos vial no interviene en mis pensamientos y por ende no interviene en mis emociones ni en mi flujo sanguíneo, ¿no? Claro. Ni en mi respiración. Entonces, ese es el silencio o desde donde he podido yo experimentarlo, ¿no? Sí que de pronto salir al desierto se ahuyenta mucho del ruido citadino, ¿no? Claro. Sin embargo, el silencio como tal no existe porque está el sonido del viento, porque te escuchas a ti mismo, a ti como organismo vivo, ¿no? No a ti como pensamiento activo, que también ese es uno de los ruidos que yo intento. Claro. El primer ruido que intento eliminar es el del pensamiento. Sí, ahí está. ¿No? Ese es el primer ruido. Y trato de reflejarlo. Cuando lo logro, trato de reflejarlo en mi trabajo, que el espectador cuando se enfrente o esté frente a mi trabajo pueda percibir ese lugar al que aspiro todos los días, que es la calma, ¿no? Claro. Entonces, sí es una metáfora, pero también se puede de alguna manera acariciar o acercársele, ¿no? Claro. Y identificarse o estar en él. No, y es que no lo digo como algo menor. Justamente lo que me hace pensar lo que decías la plática anterior es que las metáforas creo que son algo que tienen mucho sentido, que han construido culturas, miles de culturas, culturas milenarias, y que a veces en este intento como excesivamente racionalista del mundo y cientificista, como que las queremos echar para un lado, ¿no? Como no es un dato rudo, científico, certero y preciso, decimos, Nel, eso no conviene. Pero por el contrario, creo que tienen ese misterio que puede albergar un proceso creativo en el ser humano. Pues es chistoso porque está comprobado científicamente, esta frase me parece chistosa, pero está comprobado que el estrés reduce el volumen del hipocampo. Órale, eso no lo sabía. Entonces, en tanto elimines estrés de ti, el hipocampo no se reducirá tanto. Entonces, o sea, literal, físicamente se vuelve más pequeño. Quizás no esté comprobable algunas cosas relacionadas a la calma y al silencio, pero sí al caos, porque es lo que nos mantiene en actividad económica, social, política, ¿no? El caos es el que rige casi todo. Claro, ahora, otra cosa que pienso también, y un poco viendo ahora las imágenes de esto que es tu trabajo, ahorita voy a tratar de acercar uno a la cámara mientras sigamos dialogando. Ahorita lo voy a ver yo, porque una de las cosas a lo que me remite tu obra, necesariamente, bueno, a mí, o sea, la interpretación que yo le doy tiene que ver con el desierto, o sea, tiene que ver con un cierto lugar geográfico, pero que no solo es geográfico, sino otra vez metafórico, ¿no? Ese lugar en donde como que aparentemente se reducen tantas cosas que uno diría no hay nada, pero en ese no hay nada, puta, descubres que hay un chorro de cosas, ¿no? Sí, está todo. William Blake decía eso, ¿no? Que en una gota cabe el universo. Entonces, el desierto, no solo por el hecho de que nací acá, de que soy lagunero y de que lo caminé desde muy pequeño, 12, 13 años, sino porque me identifico con él también, ¿no? Porque uno puede nacer en la costa y no identificarse con la costa. Claro. Y yo nací en la laguna y me identifico plenamente con el silencio. Después de 10 años de no vivir acá, decidí pasar una temporada acá en Torreón por 2 razones. Una, por estar cerca de mi familia. Y 2, por caminar el desierto la mayor cantidad de veces posible a la semana. Y sí, mi obra refleja mucho de ese estado, de ese lugar que, como dices, no solo es un territorio geográfico, sino también es un espacio de diálogo interior. Y que también por ahí en alguna poesía que leí alguna vez, entiendo que el desierto no es para cualquiera, ¿no? Los laguneros yo creo que tenemos algo interesante porque nos tocó nacer acá y creo que se refleja mucho en la personalidad del lagunero, ¿no? O sea, el desierto está dentro de nosotros, quieras o no, al menos mi generación, creo que sí reflejábamos este decir, bueno, puedo con todo, pues, ¿no? Y qué interesante también que a partir de eso que hacemos podamos revisitar esos lugares y un poco como hablamos ahorita fuera del aire. Por ejemplo, uno de tus materiales
con el que trabajas es el algodón, que independientemente de su textura, su composición, o sea, digamos, la sustancia que por sí mismo tiene y que las texturas que puede dar y el tipo de trabajo que te puede dar, es algo que está vinculado con nuestra historia, con la historia de este lugar en el que estamos ahora hablando. Y que a lo mejor muchos de los que nos están viendo, muchos de los nuevos laguneros no tienen idea de esa gran relación, porque ahora ya no hay la misma relación con ese elemento. Claro. Entonces, otra de las cosas que me parece interesante de lo que veo en tu obra es que también nos como que nos invita no solo al silencio, sino a no olvidar de dónde venimos, ¿no? Sí, bueno, justo fue lo que me pasó a mí. En algún momento yo tomé la decisión de cambiar, por así decir, la ruta, ¿no? Yo producía un tipo de obra y en algún momento me encontré con que ya no estaba a gusto con ese tipo de obra ni los temas que abordaba, ¿no? Entonces me aventé 2 años sin trabajar, pero me aventé 2 años de introspección, de investigación de materiales, en los cuales estaba enfocado mi proceso de investigación y de introspección a encontrar mi raíz. O sea, desde dónde puedo yo verdaderamente decir algo y qué es ese algo que quiero decir. Y en ese proceso, pues claro que encontré la arena, el algodón, y el algodón en muchas manifestaciones. O sea, desde la planta, las hojitas, los tonos, como dices. La semilla que decimos es la semilla bellísima, que es súper bella. Yo de verdad cuando vi la primera vez una semilla de algodón, wow, me quedé así como... Las cosas más simples luego son las más hermosas, ¿no? Entonces elegí y sigo eligiendo trabajar con materiales que se vinculen directamente con mi raíz, ¿no? Yeah. Con mi raíz en el sentido de dónde vengo. No importa dónde vaya, pero sí saber de dónde vengo para mí es importante. Entonces, siempre que, no sé, en alguna exposición en un museo fuera de Torreón, vieron, oye, ¿por qué es algodón? Porque Torreón en algún momento se jactaba de decir somos la tierra del algodón, sí, ¿no? Exacto. Incluso le llamaban el oro blanco. Entonces, para mí esa frase del oro blanco era pues súper bonita, ¿no? Contemplativa, apuntaba hacia donde yo quiero llegar, porque también la calma es una especie de oro al cual podemos acceder sin necesidad de transaxar con nadie, ¿no? Sin necesidad de llegar a este sentido mercantilista del estar aquí. Entonces, lo sigo tomando como el oro blanco, pero ahora desde una metáfora más como alquimista, ¿no? Sí, un poco alquimista, y digo un poco tratando, o sea, porque le guardo mucho respeto a esa corriente o a esos procesos. Claro. Sí, que no es una cosa simple, no es una cosa como como para volverlo más interesante. No, me parece que es una cosa súper bella y compleja. He tenido la posibilidad o la fortuna de conocer un par de señores alquimistas y un par de señoras alquimistas en Oaxaca, los señores acá en el norte. Y a mí me dieron, la primera enseñanza fue deje de comprar libros de bolsillo, ¿no? Concéntrese en usted y trabaje. Entonces, sí, la alquimia es... De hecho, mucha de mi obra trae símbolos, ¿no? Un tanto ocultos, porque tampoco, como dices, no me interesa andar... Como aleccionando... Vendiendo ideas, pero sí que me identifico con ellas, algunos símbolos, y ahí están, ¿no? Quizá demasiado minimalistas y aparentemente invisibles, pero ahí están. Pero vuelvo a eso. De pronto... El ejercicio de hacer menos, o sea, y que hacer menos es a veces mucho más complicado. O sea, llegar a una síntesis donde con poco haya que decir mucho, me parece que es un ejercicio que no es la tendencia en el mundo en el que vivimos. O sea, desde mi perspectiva, en el mundo en el que vivimos nos dice, haz más, ten más, y muévete más, y consigue más likes, como los que pedimos acá, y más, y más, y más, y más, y nunca en ese camino como de desandarlo, de decir, bueno, ¿y qué pasa si es menos? O sea, ¿qué pasa si en vez de seguir en esa vorágine, yo me voy como silenciando? Yo creo que no estamos en un mundo que nos diga, silénciate, si no, haz más ruido. Haz más ruido. Uh-huh. Entonces, sí me parece que es una tarea
explorativa y creativa bastante interesante y que no encaja con esa vorágine en la que vivimos todos los días. Yo lo veo con mis alumnos, o sea, que se puedan quedar en silencio. Sí, es anacrónico, ¿no? Pero bueno, pues al final cada quien elige lo que quiere, si quiere seguir continuando con el caos o decir, bueno, yo me quiero dar un momento para respirar, ¿no? O sea, claro. Yo tuve la fortuna también de ser fui un chico privilegiado, pues. Mi familia me permitió y apoyó en todo lo que quise hacer. Y una de las cosas que quise hacer fue meterme al caos y lo viví. Creo, algunos dicen pues que de más, ¿no? Pero lo conocí, pues, ¿no? Entonces, esa experiencia me hace saber, o me hizo saber en algún momento, que a mí lo que me interesa, o lo que me hace falta ahora a mí es para completarme o para ir en camino a completarme es la calma, ¿no? Pero creo que esa es otra cosa muy, muy, muy interesante que dices. Cómo la experiencia es la que realmente dota de cierta posibilidad de perspectiva de la vida. O sea, no es lo mismo llegar al silencio porque fue una idea interesantona, de moda, o incluso aspiracionista, o sin tener ese otro contraste del Hades, del ruido, del caos, porque finalmente a veces le oímos incluso a las experiencias, ¿no? Lo hablamos también la vez pasada. O sea, como que ya no nos permitimos vivir la experiencia. No estoy diciendo entonces vayámonos todos a dar en la madre en el caos, pero si no lo vives tampoco tienes tanta referencia al silencio, creo yo. O sea, es decir, a lo mejor para vivir la experiencia del silencio también es importante vivir la experiencia del ruido. Como ruido, ¿no? Consciente de eso. Supongo que sí. O sea, esa es mi experiencia, para redundar, pues, ¿no? Esa es mi experiencia. Yo pasé por el Hades y ahora... Digo, no sé si sigue en el Hades o no, pero ya no me interesa tampoco. O sea, claro, ni siquiera reflexionar sobre ello, ¿sabes? Claro. Como que limpiarse de ruido es primero es un acto de voluntad, quizás, y luego tiene que ser algo que fluya, ¿no? Tampoco es como todos los días disciplinadamente me voy a sentar a meditar y no creo, en mi caso, pues, hay a quienes les funcionen esas técnicas. En mi caso es soltarme, o sea, amanece y me suelto a la mañana, ¿no? Camino y mi primer acto meditativo pues es caminar y después concentrarme o trabajar, y los que se dedican al arte podrán decir algo similar a esto. Estar trabajando es la manera más divina de estar aquí, ¿no? Claro. Pues incluso, insisto, y es paradójico que lo diga frente a un micrófono y frente a unas cámaras aquí coordinadas por el buen Cristian de la Fuente, porque... es el reino en el que vivimos. Es el reino en el que vivimos. ¿Cómo estar ahí y no sucumbir, ¿no? Sin que tampoco... Y porque no creo que sea así, no lo veo, no lo noto en lo que dices, en tu pieza, en tus piezas, en tu arte. Tampoco con este afán de voy a ser el diferente, ¿no? O sea, voy a excluirme del mundo, pero porque esa podría ser otra opción. Y sí, también ha pasado que hay gente, me queda claro que tú no, que en un afán de decir, pues ahora voy a dar la contra, ¿no? Nada más porque sí, irse hacia otro lado. Y eso creo que tampoco sería, pues, ¿no? Como estas burbujas en las que luego uno puede caer. Y sin embargo, pues eso, ¿no? Dialogamos todo el tiempo con este ruido. Dialogamos todo el tiempo con el hecho de que la vida nos demanda estar en esto, ¿no? Pues aquí estamos. O sea, se podría tomar la decisión de irse al Himalaya o al cerro. Salir al desierto un par de días o incluso un par de horas es suficiente para recargarme y regresar, porque tampoco me disgusta estar acá. O sea, está padre. O sea, a mí me gustan mucho las ciudades. Sí que aspiro a tener una vida un poco menos caótica, ¿no? O sea, no tener que subirme un coche siempre para mí sería una bendición. Tener lo que verdaderamente voy a consumir porque es indispensable para mi vida y no para el consumo. También es una
es una aspiración que eventualmente espero conseguirla. Pero disfruto caminar. Este año que llevo acá en Torreón, he disfrutado mucho caminar por el centro, a pesar de lo maltratado y descuidado que lo tienen, pero disfruto porque soy de acá, ¿no? Cuando viví en Ciudad de México, cuando he estado en otras ciudades grandes fuera de México, disfruto porque es el mundo en el que estoy. Y si pudiese yo tener acceso a todas las ciudades, pues tendría más experiencias. Y esas experiencias son las que en algún momento fortalecerán o diluirán mi idea hacia donde quiero partir, ¿no? Entonces, tampoco estoy proponiendo con mi trabajo que se vuelvan monjes todos. Exacto. Eso es lo que o sea, ¿para qué? No tendría caso. Pues. No, porque ni siquiera es una aspiración tuya. O sea, simplemente es a partir de la experiencia de vida y artística que he tenido, ahora quiero caminar hacia allá. ¿No? Decíamos el otro día también, pues más que encontrar ya cuál es el camino, la disposición o el tema es que descubrí que quiero caminar. Que quiero seguir caminando. Al final yo tomé la decisión de inclinarme hacia el minimalismo, ¿no? Claro. Y por ahí en el minimalismo digo, hay mucho color, hay muchas cosas también. Pero yo de pronto en esta investigación descubrí a Robert Reimann y descubrí a, no sé, Kazimir Malevich, una de sus obras, la obra más emblemática quizás, fue la de Cuadro Blanco sobre Blanco. Y que incluso hasta dijo, bueno, ya después de esto ya no hay nada más que pintar, ¿no? Que llegó a una síntesis muy, muy, muy contundente, pues. Entonces, entre eso entre el minimalismo norteamericano, el suprematismo ruso, particularmente el de Malevich, y luego el mono-ha, una corriente que también es minimalista, pero más japonesa, pues yo decidí el minimalismo y sí que lo decidí por el tono blanco, por el algodón, por la metáfora del silencio, pero luego tampoco es que no sé, que busque lo que te digo, ¿no? Que todos renunciemos a nuestro trabajo. No, lo podemos ejercer. Apaguen todo en Sol y Radio, por favor. ¿No? O sea, lo podemos ejercer. Puedes ser un mejor político si eres una persona más consciente de tu respiración de entrada. Deja tú del hambre en África, ¿no? De tu respiración. De tu respiración aquí, ahora, tienes que hacer tu labor, la que sea que hagas. Un médico, un artista. Claro. ¿Sabes? Un conductor de coche, el que sea, puede ser mejor en lo que hace en tanto tenga más calma consigo mismo. No necesita ponerse la sotana o la toga o lo que sea, el hábito, pues. Sí, no, claro que no. Digo, también te la puedes pasar tranquilamente en la cantina, ¿no? No, claro. Con calma, sin llegar a la euforia. Claro. Entonces... Pero incluso me iría todavía más lejos, Antonio. A lo mejor es posible estar en el éxtasis y en el gozo y en la euforia desde cierta calma, ¿no? O sea, digamos, en ese contraste de cosas. Es que también hablábamos antes que luego nuestra cultura occidental ha tenido a bien como radicalizar las cosas y partirlas, ¿no? Digamos, fragmentar demasiado y ser muy binario en el sentido de, pues si hay calma, entonces ya no hay ruido, ¿no? O sea, como cuando creo que lo que han comprendido muchas culturas orientales es que, y la nuestra, de cierta manera, es pues que hay una convivencia de los contrarios siempre, todo el tiempo. Pues tiene que verla. Si no, se me hace que no hay vida, ¿no? Sí, no sé, quizá yo no tengo el currículum para hablar de esto, pero entraríamos en temas como la felicidad que es, ¿no? O sea, esta euforia que me da el hecho de adquirir un Audi, ¿eso es felicidad? No sé. Claro. Entonces, identificarse con la derrota o con el triunfo, ambas me parecen, desde mi perspectiva, insisto, me parecen, ahí radica el error. O sea, identificarte. Claro. Soy un ganador. Soy un perdedor. O sea, ambas realmente son falsas, pues, ¿no? Son solo una parte, ¿no? Son una ilusión. O sea, para mí lo más importante es el proceso de una pieza. La pieza puede resultar padre o no. Incluso muchas de mis obras no salen a la luz porque al final del recorrido del proceso no me llenaron y las destruyo algunas, otras las dejo descansar y las retrabajo. Pero en ningún momento me agüito, ¿sabes? O sea, no quedó esta vez no quedó.
¿Hay posibilidades de trabajar? Sí hay posibilidades de trabajar. ¿No hay posibilidad de trabajar? No hay posibilidades. Se acabó. Se rompe y se empieza otra vez. Pero detenerme o por una crítica negativa, vamos, imagínate, ¿no? Todo el tiempo nos estamos enfrentando a eso. Entonces, ¿la felicidad de dónde proviene? Claro. Proviene de esto que llaman éxito. ¿Qué significa el éxito? Proviene incluso de mi poder adquisitivo, de poder traer un gran reloj, un gran auto, una gran casa, una gran mujer, o sea, todo un gran. Primero el gran y luego lo otro. ¿Qué significa eso? Esa es mi reflexión permanente, ¿no? Y mis aspiraciones, no solo como artista, sino como ser humano, siguen siendo minimalistas. No, vamos, yo no tengo un espejo en casa más que en el baño, ¿no? Porque no, me parecen puertas que no debo estar tocando todo el tiempo. Y sobre todo, lo pienso, digo, como decía al principio en la presentación del programa, hay un buen de resonancias que también tienen mucho sentido para mí y que también en mi búsqueda artística han sido como esas preguntas claves que me han mantenido en el camino. Muchas veces ignorándolas, muchas veces entrándoles más, muchas veces como incluso rodeándolas para hacerme güey un ratito, o a veces entrándole directo. Pero pensaba también, por esto que dices del espejo, yo en algún momento me di cuenta que si tenía muchos espejos a mi alrededor me iba a estar viendo todo el tiempo, porque es fácil que eso me vuelva. Sí, porque la vanidad te lo pide. La vanidad lo pide, pero además... Y ahí es donde yo coincidiría contigo. También hay un intento por el silencio, también en el arte escénico que he ido construyendo desde hace años. Hay una búsqueda por llegar de alguna manera a eso que logre eliminarlo y lo que no... Como en esa especie de síntesis que dices, pues, ¿no? Y entonces, evidentemente, tampoco es que uno lo diga desde la postura de no, yo ya soy un trascendido y ya no hay nada. Pues no, obviamente que no. O sea, y creo que es una cosa muy linda reconocer. Cuando me di cuenta que yo pues tenía que evitar ciertas cosas, pues no fue como por ser sangrón y decir, no, yo ya eso ya no, sino que a veces si me meto en ese terreno me va a costar trabajo salir. Esa es la elección, ¿no? O sea, decido no hacer esto no porque me siento un trascendido, sino porque sé a dónde conduce ese camino. Claro, pues, ¿no? Claro. La verdad, los que nos dedicamos al arte y que vivimos de él y en él, deberíamos de sentirnos privilegiados todos, porque si bien nos dedicamos a producir, es una paradoja muy rara, ¿no? Pero si bien nos dedicamos a producir artículos de lujo o de alta cultura, tenemos mucho para la contemplación, ¿no? Claro. O sea, esto no lo tiene la secretaria de don diputado, ¿no? Tiene que estar atendiendo, corriendo y haciendo cosas. Pero uno tiene momentos para la contemplación, para dedicarse exclusivamente a la contemplación. Y en esa contemplación, pues eliges si es observar afuera u observar adentro, ¿no? El equilibrio entre una y otra al artista eventualmente le da mucho más herramientas para poder dialogar de cosas con el espectador, que la obra al final no queda culminada si no hay quien la vea, ¿no? Ahora, me haces pensar en algo. Te voy a hacer una pregunta que me acaba de venir a la mente y que no espero una respuesta definitoria, pero sí saber qué piensas. Yo me preguntaba ahorita que te escuchaba hablar, ¿será que incluso este mundo del arte caótico o esta otra manera de producir ciertos otros temas, de todas maneras pasan por una contemplación? O sea, me quedé pensando, a lo mejor es difícil que pensemos en una obra de arte si no hay incluso una micro contemplación o una contemplación distinta. Pues aunque sea una contemplación vanidosa, por ejemplo, al observar un Jeff Koons, yo no sé qué tanto pueda reflexionar sobre la existencia, ¿no? O el ser. Pero sí que hay una contemplación, un tanto frívola si tú quieres, pero la hay. ¿No? Como, o sea, insisto, como aquel que se sienta a observar su Cadillac. Claro. ¿No? Entonces, sí que tiene que haber una contemplación mínima, como dices, o de otro tipo. O de otro tipo, pero la contemplación, o sea, el acto de contemplar, ¿no? No veamos la contemplación como el Dalai Lama. Exacto. No, el acto de contemplar, de detenerte a observar.
desde la vanidad, desde el ego, desde el temor, desde donde sea, porque también observar una tormenta es contemplarla, ¿no? Claro, y surgen emociones. Sí, y no es la misma que el que observa a su Jeff Koons en la sala no, pues tomándose un whisky. Entonces, yo te decía la vez pasada que yo preferiría tener un Agnes Martin, una pieza de esta señora minimalista norteamericana, a tener, no sé, un Dalí o un Jeff Koons, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra de Agnes Martin, ella tomó la decisión cuando su carrera iba despuntando más y cuando iba teniendo mucha fama, se chocó con ese ruido de la fama del arte y decidió irse, ella sí decidió irse a Nuevo México, aislarse un poco de todo ese ruido. Sin embargo, siguió produciendo y produjo obra súper linda y es contemplativa y es minimalista. Entonces, esas son las cosas que a mí me hicieron como que llamaron tu atención. Ajá, como decir, bueno, por ahí es, ¿no? Ya probé un poco el action paint, el expresionismo abstracto, la neofiguración, y no me hallaba, ¿no? Fueron muchos años de estar ahí como picando, ¿no? En distintas corrientes, hasta que el minimalismo me atrapó. Y me atrapó justo porque mi vida estaba buscando eso también, ¿no? Entonces yo creo que uno como artista tiene que reflejar, o digo, no está obligado, ¿no? Pero yo sí intento reflejar mucho de mi vida interna en mi obra. Tú ves un Damien Hirst, seguramente es Damien Hirst así, ¿no? Es como su obra, parafernalia claro. Y pomposa y pretenciosa, ¿no? Yo intento ser lo más simple posible. A veces lo logro, a veces creo que no, pero tampoco estoy como muy preocupado del resultado. Pues. O sea, y que además me parece que es otra característica que yo apuntaría como interesante, porque en el convivio con los artistas, en la oportunidad de poder dialogar con un micrófono enfrente con muchos creadores que han pasado por acá, luego también creo que está instalada ahorita, y creo que quienes estén empezando tal vez lo sufren un poco más, esta idea de que hay que estar produciendo todo el tiempo. O sea, el mercado, ¿no? O sea, nos salimos muchas veces, y no digo que todos, pero muchas veces los que estamos en este camino dijimos, no, es que ese mundo no, yo quiero dedicarme al arte, no a este mundo productivo. Pero luego ya estando ahí, como que vuelve a aparecer de cierta manera cierta seducción, y entonces hay que estar produciendo. Igual que si estuvieras en cualquier otro tipo de ámbito. Y eso es, me parece que es un punto bastante crítico para el arte hoy. Sí, pues vuelvo, o sea, ¿para qué produces? Pues, ¿no? O sea, si quieres estar produciendo todo el tiempo porque así te lo exige la venta, bueno, esa es una decisión que tú tomas. También, ¿no? Sí, claro. Yo particularmente todos los días trabajo. No sé, no tengo un horario, obviamente, ¿no? Soy morning people, trabajo mucho en la mañana. Me gusta mucho la mañana para trabajar. Es como cuando tengo más claridad. Pero tampoco es que diga, bueno, voy a trabajar de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No, hay momentos que trabajo un rato. El trabajo no tiene que ver, no siempre es hacer algo, ¿no? Exacto. El trabajo también es observar. Por ejemplo. Estoy observando mis materiales y luego, no sé, las personas que muy cercanas a mí les da hasta ternura, pues, ¿no? Porque estoy solo pues viendo los papeles y desmenuzando algodón salgo a recoger florecitas, las deshojo. Entonces, son procesos que no tienen que ver siempre con teñir la tela, dibujar o tallar una madera o, ¿sabes? Construir algo siempre, ¿no? La construcción viene desde adentro, en mi caso. Claro. Eventualmente, ¡pum!, desemboca o culmina en una pieza. Pero yo sí tengo también todos los días que estar involucrado con mi trabajo. No solo porque es mi trabajo, sino porque es el lenguaje desde donde creo que puedo decir algo más que estas palabras que ahorita estoy diciendo. Claro. Creo, ¿no? Y creo en el arte, aparte. Creo en el arte como una herramienta de transformación, como una herramienta de diálogo, como una pastilla, ¿no? Entonces, si yo creo en él, tengo que ser devoto a él. Y la manera de ser devoto es estar en él todo el tiempo. Insisto, desde diferentes
movimientos, perspectivas, lugares, pero sí que estoy ahí. No produzco para vender, bueno, para la venta. No, yo no produzco para el mercado. Si alguien me ha tocado clientes que ven una pieza, oye, vi una pieza tuya, me gustó mucho, ¿me puedes hacer algo similar? Le dije, no lo sé. Porque no quiero reproducirme a mí mismo, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Estarme fusilando. A mí, muchas de mis obras se parecen entre ellas, pero no fue un acto de conciencia, decir, esta está muy chingona, la voy a hacer otra vez. Además, como esta ya me funcionó, entonces voy a replicar la idea dándole variedad. No, y cuando lo intenté, no salió, ¿sabes? O sea, entonces sí trabajo todos los días, pero no para que digan, mira, trabaja todo el tiempo. Claro. O porque me digan, tienes que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Sí, no, que que como dices tú... Es un acto de fe, más bien. No, y además, como decías hace rato, es un acto también... Somos muy privilegiados en poder convivir con lo que hacemos, incluso sin tener que estar exactamente en el lugar de nuestro taller, de nuestro escenario, porque por fortuna y ojalá... Que las personas que nos estén escuchando que no se han acercado a algún arte o que como espectador o como creador se den la oportunidad, porque verán que es algo que con el que convivimos todo el tiempo, todos los días, que no necesariamente es algo que tenga una característica específica, una característica vamos, que no es algo en el que sea exclusivo de ciertos lugares y ciertas zonas. No, yo de verdad es que en el 2013, 2014, particularmente el 2014, tenía mi estudio en la ciudad de Querétaro y todo, pero creé más o produje más fuera del estudio. Claro. Y me encontré con muchas cosas que desde el estudio no alcanzaba a percibir. Entonces, caminar un mercado, o ir a visitar a un amigo carpintero, desde ahí empecé a producir más. Incluso ya no producía tanto yo en mi estudio. Ya me iba yo al taller del carpintero, estaba todo el tiempo en el mercado. Del mercado me pasaba al taller de un amigo que enmarca, pero también tenía herramientas que me puedan servir. Entonces, una serie completa la hice prácticamente fuera de mi taller. Y esto fue muy, muy chistoso porque quizá un poco influenciado por un texto que había leído de Gabriel Orozco en ese momento, donde le preguntaban, una entrevista, pues, donde le preguntaban que dónde tenía su taller. Y dice, yo ahorita no tengo taller, ¿no? Ahorita yo produzco en donde me encuentre. Y eso fue muy chingón, ¿no? Y me di cuenta que sí. Y que está padrísimo, ¿no? Está muy chingón saber que puedes crear desde cualquier espacio, en cualquier momento. Sí, y insisto, eso es un gran privilegio que tenemos al dedicarnos a lo que nos dedicamos. Me viene una pregunta más, ya seguramente se nos está diluyendo como siempre el tiempo, porque así es implacable, pero todavía quiero como preguntarte dos cosas más. La primera es, entiendo que hay una resonancia con la laguna, con Torreón, con el desierto, pero además de este contexto, además de la laguna, además de Torreón, ¿hay algún otro lugar en el que hayas estado o no? Porque incluso puedes no haber estado, donde sientas una resonancia fuerte y que también sería un lugar que te gustaría caminar, habitar. Oaxaca. Oaxaca. Sí, yo me formé en Oaxaca prácticamente. Yo no me formé en Torreón, ¿no? Viví muchos años allá. El artista Francisco Toledo, un pintor oaxaqueño, prácticamente es el culpable a que a mí me gusta el arte, pues, ¿no? O sea, yo visité, tenía, no sé, como 9, 10 años. Fuimos a la Ciudad de México de vacaciones con mi familia y una de las cosas más lindas que mi familia ha hecho por mí es justo eso, como llevarme de viaje y a donde íbamos visitar un museo. Y en la Ciudad de México visitamos el Museo de Arte Moderno y había una exposición de Francisco Toledo. Entonces me impactó, ¿no? Lo hice consciente hasta los 16, 17 años, pero ahí fue. Y me fui a Oaxaca porque quería estar en la tierra donde era ese señor y porque quería vivir la Oaxaca. Y yo soy un enamorado de Oaxaca. Mi corazón a un momento puede estar una parte en Torreón y otra parte en Oaxaca. Tengo 10 años sin ir a Oaxaca, pero no dejo de pensar en Oaxaca y no dejo de leer a Oaxaca y no dejo de tener esa cercanía. Ajá. O sea, mucha de mi obra se
tiene relación también con, pero es justo con esta creatividad, con agarrar elementos cotidianos y resignificarlos, pues, ¿no? Dotarlos de un símbolo, pues, contemporáneo. Y creo que es Oaxaca. Y fíjate, curiosamente es otra resonancia que tenemos. Una de las experiencias artísticas más impresionantes fue trabajar con una maestra japonesa, Natsu Nakajima, y lo hicimos allá en el Casa, en San Agustín Etla. Es un hermoso lugar. Que es un lugar increíble. Bellísimo. Pensado por este hombre maravilloso, que además verlo, me tocó todavía la fortuna, esto fue como en el 2012, me tocó que de pronto estuviéramos ensayando y de pronto pareciera así. Parecía el maestro, ¿no? Y así como un espectro maravilloso, de pronto se iba y era como algo había irrumpido en ese momento. Y bueno, pues todo lo que implica esa tierra de Oaxaca sí me parece que es un lugar maravilloso. Yo la verdad es que sí me di el permiso o no sé, viví en Oaxaca, en la capital, en San José del Pacífico y en Huautla de Jiménez, que es la montaña de Oaxaca, y en la costa. Entonces, en el istmo muy poco, pero la costa sí, la montaña desde la parte chamánica quizás, que me gustó mucho. Claro. Y me quedé a vivir con ellas, con esas señoras 6 meses. Ahí me tuvieron, pobrecitas, pero ahí me tuvieron todos los días. Y luego en la capital. Entonces, Oaxaca realmente me gusta en todos los aspectos. No, y es, digamos... Aparte es como la Florencia en México, sí. Desde México, ¿no? Levantas una piedra y salen 2 alacranes y un chingo de artistas. Entonces, pero además, tal vez sea uno de los territorios más diversos, ¿no? Puedes encontrarte... Increíblemente, de todo. O sea, es un estado que tiene... Tanto en lenguas... O en gastronomía, paisaje, climas, todo. Entonces, pues bueno, ahí está pues Oaxaca como ese otro lugar de resonancia. Y fuera del país, ¿habrá alguno que digas? Fíjate que tengo metido en las células, no lo conozco todavía, pero Japón. Órale. Japón me gustaría, ahorita que lo mencionaste, sonó así en mi estómago. Sí. Quisiera ir a Japón. Y que bueno, supongo que ese Japón del cual nosotros empezamos a vincularnos ahorita es un Japón totalmente distinto. Seguramente, ¿no? Pero no importa. Pero no importa, hay algo que debe conservar, porque además sí creo que lo haya. La otra pregunta, ya casi para cerrar, y digo cerrar porque a lo mejor la vida nos va a volver a... una cuarta versión, señor de la cabina. No sé por qué últimamente he traído mucho el tema de los alimentos y lo que somos. ¿Hay algún alimento que sea, digo, tratando de ser la metáfora, así como el desierto, así como Oaxaca, así como Torreón, que te permita como divagar y tener estas resonancias que te lleven a otros caminos creativos? O sea, un alimento, hay algún platillo, hay algo de comida que digas, aquí encuentro como una síntesis, a lo mejor de este minimalismo, a lo mejor no, pero que también eso detone como algo. En lo particular, yo ahí no es comida precisamente, pero tanto en el sotol como en el mezcal encuentro, y otra vez, no como este asunto eufórico, vamos a ponernos bien borrachos, como ese detonante que me dispone de otra manera, incluso me dispone a contemplar. Pues va a sonar muy raro, pero el agua. Órale. El agua, cada vez que la bebo, hace como... no sé, provoca una belleza en mí, pues, ¿no? Wow. O sea, dentro, sentirla, quizá porque soy 3/4 partes ella, ¿no? Entonces, al momento de sentirle, cuando la bebo, pues, pero, o sea, ya un platillo, como la cuestión gastronómica, pues también soy muy simple. El sashimi, por ejemplo, ¿no? Okay. O sea, lajitas de atún crudo. Me parece, o el ceviche, me parece. El ceviche, okay. Me parecen como cosas deliciosas. Cuando en una de las etapas en las que viví en la costa de Oaxaca, conviví mucho con los lancheros y me iba con ellos, ¿no? De pronto, la primera vez que agarramos un atún o un pez espada, fue al mismo tiempo, pues esa misma mañana se agarró un atún y un pez espada, bajamos, llegamos a playa y luego montaron una mesita y a comerlo así. Y esa fue, dije, wow, cabrón, ¿no? O sea, es muy salvaje, ¿no? Pero me pareció algo fabuloso. Y a partir de ahí, mucho de mi alimentación, cuando vivo fuera de Torreón, que es cuando
donde me permito tener más control de esta, tiende a eso, como a lo simple, ¿no? A algo más salvaje. Acá, pues, las gorditas de chicharrón, el asado. Híjole. Que la gastronomía lagunera es una de las más pesadas, pero una de las más ricas. Claro. Aquí no me permito tanto control, ¿sabes? Ya, aquí sí. Ya. No tengo... No, buenísimo. Y además, ahorita que dijiste lo del agua, lo que recordé, y eso es algo que desgraciadamente ya nuestros jóvenes laguneros ya no vivieron, lo que implicaba antes andar en la calle jugando, lo que sea, y llegar a tomar agua de la llave. Sí. Era una cosa... Literal, inclinarse y abrir el era este gozo, supongo también, de quienes viven en una zona en donde el calor, la sequedad, el contexto climático, dices... Agua es vida. Así era sentir que la vida regresaba al cuerpo. Justo es eso lo que siento, como el contacto con... digo, desde respirar se siente el contacto con la vida, pero te lo juro, cuando tomo un vaso con agua, la botellita, siento esta vida. Esta resonancia. Esta vida, ajá, esta tranquilidad. Saber que estoy vivo es el milagro todos los días. Pues mira, ojalá que le sigamos por este camino de sentirnos vivos y de seguir contemplando. Y pues nada, Antonio, te agradezco una vez más en esta plática de largo alcance que hemos tenido, maratónica. Ojalá que siga sucediendo en muchos más contextos. Te agradezco mucho que hayas estado acá en el agasajo. Y antes de irnos, sé que no es como tu terreno de mayor gozo, pero que nos dejes tus redes sociales para que quienes se hayan interesado a partir de esta charla y quieran contemplar tus piezas, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo pueden encontrar tus piezas, por lo menos de manera digital, o si tienes incluso alguna exposición actualmente para que te puedan buscar? Bueno, primeramente el agradecido soy yo. Te agradezco, Alan, que me hayas invitado al agasajo, y agradecido con Solirradio también por el espacio. Y pues sí, no soy muy fan de las redes sociales, pero el Instagram, que es como el único con el que más o menos me he hallado ahí, es Antonio Castañeda Ortiz. Así está, Antonio Castañeda Ortiz, y ahí pueden ver parte de tu trabajo. De la obra, sí. Muy bien. Pues Antonio, de verdad, muchas gracias. Y pues Cristian de la Fuente, espero que esta ocasión lo hayamos hecho. Se ha logrado. Gracias, Cristian de la Fuente, por estar en los controles y siempre teniendo a punto la cabina. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos pronto. Compártanlo, denle like. Como verán, no decimos tantas tarugadas. O critiquen, digan algo. Dialoguemos. Nos vemos pronto. Eso es todo. Vámonos, el agasajo se acabó. Adiós. Libertad en comunicación. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify.